La primera semana del mes de octubre de 2013 tuve el honor de participar en el 7º workshop de la Red Emprendesur que se realizó en la hermosa ciudad de Medellín, en Colombia, con el auspicio y magnífica organización de la Corporación Universitaria Remington. En ese encuentro participaron decenas de distinguidos especialistas en desarrollo emprendedor de universidades públicas y privadas de 11 países de Latinoamérica. Uno de los ponentes comenzó su disertación con esta melodía que nos invitó a bailar a todo el auditorio con la excusa de romper el hielo. La primera diapositiva de la presentación que ilustró su ponencia fue la imagen que usted está viendo a la izquierda. Realmente me entusiasmó la forma que el profesor Jaime Andrés Baena estaba comenzando su locución y me pareció muy histriónico. Me comencé a divertir mucho. Tanto es así que atrás mío, inmediatamente en la fila de atrás mío, estaban alumnos suyos riéndose y festejando su forma de actuación. Y como soy un viejo mal pensado, me di vuelta y les pregunté a estos jóvenes estudiantes, chicas y chicos, alumnos de la Universidad CES, donde el profesor Baena dicta sus clases de un taller de desarrollo emprendedor, y dije, ¿el profesor Baena está vendiendo una imagen? No, el profesor es así, él es así. Y me entusiasmó lo que dijo, me entusiasmó cómo lo hacía, y me pareció un hombre brillante. Y a medida que lo fui conociendo en esas jornadas en Medellín, descubrí una personalidad muy valiosa, un ser humano realmente excepcional. Hola Jaime. Muy buenas tardes. Buenas noches en España. Buenos días en China. Gracias por tu disposición, tu confianza y por lo que podamos compartir a partir de ahora acerca de tu experiencia, tu conocimiento y tu expectativa con relación al empoderamiento emprendedor en el ámbito de las universidades iberoamericanas. Te pediría si nos puedes relatar un poco qué es lo que haces, dónde lo haces. Después vemos cómo lo haces. Muy bien. Un abrazo gigante a toda la gente que nos escucha, nos ve, nos chatea, nos facebookea, nos tuitea. Bueno, es maravilloso la oportunidad de conectar, una oportunidad de hablar y conversar y deliberar todo lo que es posible. Yo tal vez me considero un aprendiz, ¿sí? de todo lo que está pasando, lo que se está viviendo. Les cuento que yo soy un ser humano que le encanta el emprendimiento, que vibra con él, y que gracias a la oportunidad que me dieron después de haber fracasado con mi empresa, me dijeron, Jaime, usted tiene una gran oportunidad, usted le puede hablar a los jóvenes, a los adultos, a los niños, cuál es la experiencia de crear empresa. Y ahí fue lo que más me sorprendió de todo esto. Mario, te agradezco el honor que me permites al hablar en tu programa,
y a dirigirme a la gente de España, de Brasil, de Argentina, de México, de Colombia, mi patria, lo que hago en las universidades, que es, gracias a esa experiencia, poderles contar un poquitico cómo es que el emprendimiento puede detonarse. Esa es como la expresión más importante que yo les puedo decir. Jaime, concretamente te invitaría si podemos comenzar reflexionando sobre tu propia perspectiva del estado del arte, de la formación o de la estimulación del emprendimiento en las universidades de Iberoamérica, al menos en las universidades en donde tú actúas, que tú conoces. Correcto, muy bien. Empecemos diciendo que el arte de enseñar viene de educar, es cierto, sacar de adentro. Desde ese momento, entender al ser humano como un receptor, ¿sí? Que anteriormente le poníamos conceptos, le dábamos información, le metíamos en esa cabeza que tiene ciencias básicas, ciencias aplicadas, desarrollo de competencias, todo como en una licuadora, e irlo sacando. Ya tenemos el jugo listo para el mercado. Se llama profesional en Derecho, en Abogacía, profesional en Ingenierías, profesional médico, ¿sí? De doctor, odontólogo, cualquiera que sea. ¿Sí? En ese momento comprendemos desde la cultura iberoamericana, desde la cultura latina, que en ese momento quiero enfocarme en eso, se cambió como el chip. De pronto la estrategia de innovación fue empezar a desarrollar en las universidades un elemento de apropiación de conocimiento en torno al emprendimiento. Porque cuando yo enseño en una universidad, estamos cultivando el amor por un arte, por una filosofía, por un conocimiento. Lo que estamos generando en los jóvenes, bueno, ya te estamos dando herramientas. ¿Y qué vas a hacer con ellas? ¿Qué vas a potencializar con eso? ¿Sí? Y de las universidades que he visitado en Latinoamérica, podría decirte que estamos despertando. El estado del arte de las universidades en emprendimiento y en muchas otras cosas es despertar. ¿Despertar a qué? Despertar a tres, digamos, variables básicas que ha sido como un cordón umbilical en todas las Américas por eso. Las competencias, desarrollo de competencias, ¿sí? Enfocar al ser humano en un proyecto de vida. Y la tercera, gracias a las tecnologías de información y comunicación, que estas personas encuentren, ¿sí? Como una plataforma donde encuentren elementos que coger, que redactar para poder hacer esas dos pilares anteriores. Entonces, ese es como el despertar. Ahora, este despertar, Jaime, creo que coincidimos que no está generalizado. En lo personal, yo creo que esto es una gran piedra en el zapato de la universidad, aunque es una demanda social que se forma en espíritu emprendedor dentro de la comunidad universitaria y particularmente en sus estudiantes. Pero todavía para la mayoría de los docentes hay gente que está molestando un poco, ¿no? En temas que quizá la universidad institución, todavía no, lo reconoce como un discurso políticamente correcto, pero no como algo que es una necesidad que la universidad tiene que responder. Correcto. Yo te diría, Mario, y a todos los que nos ven, nos escuchan, para las universidades no es rentable una unidad de emprendimiento. Dicen, una unidad de emprendimiento es simplemente formar en ese aspecto a los jóvenes, y de pronto si nos obliga una ley como lo que pasó aquí en Colombia, que es la ley 1014, nos dicen, oiga, ustedes como instituciones educativas formen en emprendimiento, que ese va a ser el futuro, ¿sí? Pero como tú dices, hay un esquema, yo diría que decía muy coloquialmente un amigo nuestro, Besamar de Sousa Neto,
los locos se están juntando, están pensando diferente, están actuando diferente en torno a la educación en emprendimiento. Los estamos sacando del aula, ¿sí? Y ver el aula como un laboratorio vivo, ¿sí? Son seres humanos que están ingresando a unas aulas ávidos de aprender algo diferente. Le estamos dando responsabilidad para que, en una palabra que tú anotaste, se sollen el emprendimiento. ¿Sí? Lo disfruten asumir un rol para potencializar todas las competencias que les hemos dado en el aula de clase. Jaime, te pido aclarar un poquito más esta palabra sollen, que por ahí es disonante para los amigos de Argentina o de España, por favor. Sollen. Correcto. Sollen el emprendimiento. Sollen. Esa palabra de sollarse el emprendimiento viene de disfrutarlo, ¿sí? Sollarse significa, cuando hay una comunidad, me acuerdo de muchos jóvenes, lo que se llaman, lo que llaman tribus urbanas, que es una parte de estudiar a nuestros jóvenes, porque a algunos les gusta que el reggaetón, a algunos les gusta que la música metálica, que a algunos les gusta la música grunge, que la nueva era, todo tipo. Hay una palabra en común, ¿sí? Cuando yo estuve en un concierto que fui con unos amigos, escuchaba la palabra, entonces ¿qué? Ay, ¿qué van a hacer? Yo, pues vamos a escuchar el concierto. No, Jaime, vamos a sollarnos. Yo, sollarnos. Sí, eso me suena como a desollar o como... No, sollar es disfrutar, sollar es gozársela, es sacar lo mejor. Y yo dije, la voy a seguir aplicando. Entonces, yo invito a los jóvenes a que se sollen su vida durante esas horas que vamos a estar conjuntos y hagamos juntos un esquema de colaboración. Bueno, vamos a adoptar algo que nos guste, vamos a tener que trabajar, ¿sí? Que eso es una premisa. Vamos a trabajar, vamos a poner un código de honor y eso es algo que quisiera aprovechar porque una de las cosas interesantes que ha pasado en mi vida es que yo digamos que derivo toda esta cosa histriónica porque dicen que los profesores son psicólogos, poetas y locos, ¿sí? Espero que les caiga a todos mis amigos y es eso, y además a mis estudiantes que no encuentren solamente un espíritu de lo que hay que dictar y voy a la clase ya, sino que me voy más allá. Todo empezó porque alguna vez un señor que leí que se llama Robert Baden-Powell, el fundador de los Scouts, decía unos principios básicos. Decía, el adulto debe ser estimulante y no interferente. Debe jugar, debe participar en el grupo, ¿sí? Debe estar en el medio donde, entonces él hablaba de naturaleza y todo. Debe dejar un mundo en mejores condiciones como lo dejó. Entonces uno dice, hey, señores empresarios, ¿usted qué quiere? ¿Quiere empresas para... Ay, sí, tan rico que tengo empresa o quiere para generación de riqueza? Entonces, les tocamos el corazón a los jóvenes. Digamos, usted tiene un porqué para hacer esto, ¿sí? Y algo que me gustó mucho de ese entorno es el trabajo en equipo. Entonces él decía, adulto estimulante, pensar en este mundo mejor para hacer cosas mejores, o sea, ser útil. Y por último, trabaje en equipo, que usted no puede solo, hermano. Póngase las pilas, ¿sí? Esa es la opción que usted tiene de decir, bueno, vamos a enfocarnos a cosas, vamos a ser útiles. Responsabilidad, trabajo en equipo. Hey, por favor, estimulante y no interferente. A mis amigos docentes, ¿sí? Somos estimulantes, somos facilitadores. Esa es una gran diferencia. Jaime, gracias por tu reflexión. Dinos, si puedes, ¿cuál es tu secreto mejor guardado para impactar emocionalmente entre tus estudiantes? A mi edad ya no dicen cosas ni por compromiso, ni para evitar conflictos, ni para quedar bien. Durante tu ponencia en Medellín, reitero, yo estaba mucho más atento a lo que ocurría tras mío, inmediatamente en la fila tras mío con tus estudiantes, por supuesto escuchando lo que tú estabas diciendo, pero es evidente que tú tienes algo, una magia, que no sé si es transferible a nuestros colegas docentes,
pero si puedes compartir con nosotros, si lo sabes, pues por ahí es innato y no lo tienes racionalizado, ¿cuál es tu secreto mejor guardado para provocar tan alto impacto emocional entre tus estudiantes? Te complica Bueno, el día, ¿no? no, yo creo que no, yo creo que es una pregunta difícil, pero voy a pensarlo, yo voy a tomarme unas 2 o 3 horas, no mentira, vamos a, bueno, déjame ver yo si lo tengo aquí no, ve, no lo tengo, fórmulas secretas, no las hay, ¿sí? Yo diría más bien que unos hábitos, y eso quiero, bendigo totalmente todos los días a mis estudiantes, una cosa que me enseñó mi padre, I love you, don Jaime, ¿sí? Una cosa que mi papá, que también es profesor, me enseñó un hábito. Él decía, gracias a mis estudiantes, bendigo también porque me dan tiempo para mi familia, para disfrutar las tal cosa. Entonces yo le digo, antes de empezar una clase, yo digo, bendigo a mis estudiantes. No estoy diciendo que eres de una religión o que no creas o si crees en alguien superior o en un animalito, lo que tú creas. Simplemente es bendecirlo, decirle, vamos, no hay otra forma, ¿sí? Bendecir a los estudiantes porque el hecho de bendecir es cubrirlos, ¿sí? Lo otro es desarrollar unos hábitos con ellos. Para mí ha sido fundamental que me dejen ser como soy, ¿sí? Que me respeten, digamos, mi forma de ser. Y eso lo llego porque la primera o la segunda actividad o el encuentro con ellos, yo tengo como un código de honor. Y ese código de honor, como lo dice la palabra, es un honor. Bueno, muchachos, aquí vamos a ejecutar las siguientes. Cosas tan sencillas, bueno, lo que se preocupa muchos docentes. Ay, Jaime, es que hablan por celular. Ay, Jaime, pero es que conversan mucho. Ay, Jaime, pero es que hablan en clase y tal cosa y se salen. Yo digo, ¿por qué no ponen un código de honor? Estimado docente y estimado estudiante que también me escucha, cuando te pone un código de honor, es simplemente respetar en un espacio unas normas muy normales. Entonces la primera es decir, hombre, respetemos por ejemplo ahora con el uso de las tecnologías. ¿Vamos a poder usar tecnologías? Sí, pero mientras las usemos en el salón de clase, que sea un encuentro para conversar, para transmitir, para vernos, ¿sí? Después los llevamos a una plataforma. No ser cortantes con ellos, eso es fundamental. Tercero, o sea, la primera bendecirlos, la segunda hacer un contrato de honor, ¿sí? La tercera que para mí es, como es el corazón, ¿sí? Es tocarles el sueño. El primer día, hey, ¿qué es lo que ves que quieres ser? Esa parte de ser, no, yo quiero ser, me gustaría tener mi propia empresa, no, la verdad eso del emprendimiento no me gusta, yo quiero ser empleado, maravilloso. O yo quiero ser médico, o esa no es mi carrera, o qué es lo que debo hacer. Hombre, los escuchamos, pienso en mi familia. Entonces, son escuchando como ese corazón del estudiante o de la chica que está contigo, o del adulto, o con mi experiencia que también le he dado a personas que ya llegan a un grado superior, ¿sí? A un grado de doctores, estuve en un doctorado brindando una clase y fue divertidísimo, ¿sí? Porque fue sacarlos del cajón y ahorita les cuento esa anécdota, es llevarlos a que esos seres humanos cuenten su historia, cuenten, hey, mira, yo qué es lo que quiero ser, cuál es mi proyección. Y una palabra que nunca se le va a olvidar, recuerden que los seres humanos somos futuribles, futuros posibles, ¿sí? Y entonces es contar eso, que eso nos permite conducir la clase. Y la última, el cuarto hábito, por favor, diviértanse haciendo actividades, juegos, proponiendo cosas, diciéndoles a ellos que propongan, ¿sí? Y ahí va lo que te decía ahora en la conferencia, estimados estudiantes y docentes que me escuchan, participar es el dolor más importante que aliviar, ¿sí? Porque si yo pongo a participar al alumno, a ese muchacho, a esa señorita, a esa niña, a ese no sé, ya un profesional, si yo lo pongo a participar de la clase, yo le genero responsabilidad.
en tu exposición recién diste claves estratégicas valiosísimas, ¿no? E incluso me incluiste lo que tenía preparado como una tercera pregunta, pero está muy ya expuesta, pero quizá quieras profundizar un poquito más. Si desde tu perspectiva hay algún rasgo de personalidad especial que tiene que tener un facilitador de emprendizaje, un profesor de emprendimiento, un estimulador de comportamientos emprendedores, o digamos, si lo quieres llamar o si lo quieres considerar, un profesor que enseñe a emprender. Mira, yo le quiero decir a ese docente, digamos que tú y yo vamos a seleccionar cuál sería el perfil del facilitador adecuado. Yo te diría, y con respeto a todos, porque quiero hacer un énfasis y quiero agradecerte, porque gracias a estos encuentros emprendedores son amigos del alma los que uno encuentra. Uno conoce el ambiente y nos junta, y digamos que esa amalgama que nos junta a todos es la alegría, ¿sí? Nos reímos, compartimos, somos buenos lectores, discutimos de temas, somos totalmente diferentes. Para mí, el docente tiene que ser diferente, ¿sí? El docente tiene que experimentar. Me gustaría mucho que tuvieran un emprendimiento, algo porque no puede uno hablar de aquello que no ha sentido nunca suyo, ¿sí? Y indudablemente el conocimiento empresarial se tiene cuando uno asume un rol Disculpa que te interrumpa. ¿Realmente tú crees que hay que romperse un hueso para ser un buen traumatólogo o hay que crear una empresa para ser un buen profesor de emprendimientos? Cuando ese cardiólogo va a una pasantía o a un internado, está frente al dolor. Eso lo hace un gestor de esa problemática. Por eso es la parte de laboratorios que yo te decía, porque hay que meterse con los muchachos en eso, en la empresa, visitarla. Está bien, puede ser que un docente diga, no, yo no quiero crear empresa, pero tengo todos los elementos. Sí, perfecto, seguro que lo vas a hacer muy bien, ¿sí? Cuando tú conoces la empresa, te vuelves emprendedor, que forma emprendedores. Traen en tu team, entrenando al equipo, porque tú sabes el dolor que tiene una empresa cuando llega el fin de mes y hay que pagar la nómina, y tú tienes que ser recursivo, tienes que contarle ese dolor al emprendedor, tú tienes que generar esa estrategia. Claro, cuando tú te vuelves gestor, también dices, sí, según los libros, el emprendimiento, para mí hay que tocarlo, que palparlo para uno poder tener esa diferencia. Hay que, Dime. Hay que engrasarse las manos en la máquina. Por favor, para claro. ser un buen mecánico. Sí, indudablemente, si lo somos de afuera, seríamos grandes opinadores del emprendimiento. Oh, sí, esa empresa y esas cosas. Pero cuando tú tocas la empresa es por eso la palabra organismo, es un ser vivo. Te equivocas, cometes errores, porque el emprendimiento es una administración de riesgo. Par de comentarios. Primero, un saludo que deja Moni Betancourt, Juan Carlos Crespo Gómez en el chat, Mario Alejandro Llerena, que reafirma lo que estaba diciendo con relación al compromiso y al código de honor en el aula. Y después, bueno, alguien que se identifica como invitado 703 dice, para emprender es indispensable tener confianza en sí mismo y la determinación personal o sacar adelante un proyecto nos lleva a no rendirnos, aunque al principio parezca difícil. Esto me lleva a
a esta cuestión. Hemos estado reflexionando sobre, bueno, el ambiente dentro del aula, del taller, de la formación, de la estimulación del emprendimiento en la universidad. Hemos estado reflexionando sobre las características del docente que se dedica al emprendimiento y particularmente tu secreto mejor guardado sobre cómo impactar emocionalmente en el estudiante, siendo que el impacto emocional es la gran puerta que abre a todo lo demás. Estas reflexiones de invitado 703, Andrés Lopera, gracias Andrés, nos dice, en estas cuestiones que nos plantea Andrés, ¿qué rasgos tiene que tener el estudiante para que los esfuerzos de la intervención que tiene la universidad para empoderarlo como emprendedor, qué rasgos tiene que tener el estudiante para que esta magia suceda? Se debe tener hambre por conseguir algo, ¿sí? Sí, deben de tener hambre. Indudablemente esa categoría o esa característica del estudiante es el hambriento, pregunta, indaga, Jaime, profe, Mario, ¿cómo se hace esto? ¿Dónde encuentro información? Esa característica es fundamental, ¿sí? Esa insistencia, persistencia que lo decía nuestro colega Andrés Lopera, es eso. Y hago un paréntesis. Emprendedor no es solamente el que crea una organización, una empresa. También existe el intraemprendedor, que al interior de una organización genera proyectos para innovar, para desarrollar, para potencializar. Esos también son emprendedores. Vale la pena pues esa mención porque también hacen parte de este ecosistema. O sea, hambre, metodología, y se divierten con esto. O sea, yo no he podido entender por qué hay seres humanos que llegan a un aula y están simplemente por estar, o por nosotros decimos vulgarmente, por horas pompis, horas de la retaguardia, se sientan ahí solamente a calentar el puesto. Y hay tantas cosas que disfrutar de los compañeros. Como te decía, ecosistema, no solamente aprenden del docente, aprenden de una biblioteca, aprenden de un partner, aprenden del compañero, y tú qué estás haciendo, interactúan, hacen match, ¿sí? Entonces, es la característica que yo le pido a los estudiantes es que tengan hambre. Oportuna intervención de Juan Carlos Crespo Gómez. Él expresa una motivación que puede ser hambre por triunfar o el ego, la cual puede ser inducida y o endulzarla. Me parece una imagen preciosa, Juan Carlos, te lo agradezco mucho, ¿no? Juan, muchas gracias. Sí, hay que endulzar indudablemente. Sí. Indudablemente hay que endulzarlos, hay que generar ese cebo para que piquen el anzuelo del emprendimiento. El endulzar el ego, el endulzar el hambre del triunfo de un estudiante no es un acto hipócrita, ni un acto falluto, un acto falso en el buen docente. A mí siempre me ha impactado mucho estos experimentos que se han hecho en la psicología conductista, ¿no? De separar a grupos de estudiantes, digamos de laboratorios, por ejemplo, de química, y darles ratones de ensayo y decirle a un grupo, bueno, lamentablemente la universidad este año está corta de presupuesto y los ratones que tenemos son genéticamente débiles, hagan lo que puedan, y al otro grupo decirles, tienen suerte, muchachos. Este año pudimos comprar una cepa genética de ratones brillantes, superdotados. Resulta que el rendimiento de los estudiantes con los ratones teóricamente débiles, genéticamente débiles, obtienen menor rendimiento académico y menores experiencias de aprendizaje que los estudiantes que tienen los ratones teóricamente brillantes, ¿no? Y creo que tiene que ver mucho con esto que decía tu padre, Jaime, bendice a tus alumnos, cree en tus alumnos, que tus alumnos perciban que tú crees en ellos, los alumnos saben cuando creemos en ellos,
Creo que tiene que ver con esto que expresaba Juan Carlos Crespo Gómez sobre endulzar el ego, el hambre de triunfo del estudiante, y creo que tiene que ver con esto que tú estás diciendo. Tenemos que crear expectativas de alto rango. Indudablemente lo que estabas mencionando del efecto placebo, todo lo que se pueda generar con Perdona, ellos. perdona, Jaime, si tú puedes seguir el chat. Julián dice, eso se llama seducción. Me parece genial, el tema del hambre es demasiado válido. Cuando las personas no son capaces de salir de su zona de confort, cuando sus miedos son más grandes que su hambre, es cuando no son capaces de comenzar nada. Gracias, Julián. Y remata, Julián. Eso se llama seducción. Muchas gracias. Estoy leyendo para las personas que no están siguiendo esta emisión en directo, que la pueden estar viendo en diferido, no van a ver el chat, o las personas que lo están viendo a través del player de YouTube. Por eso me permito retransmitir lo que están opinando nuestros contortulianos. Andrés Lopera dice, en mi caso particular, el emprendimiento, todo empezó cuando encontré una actividad que me gustó más que todo lo que había hecho hasta el momento. Todo el tiempo quería conocer más del tema, investigar hasta volverme un experto. Muy bien. No, maravilloso. Es que de pronto esas son las cosas que disfrutamos del emprendimiento. Es que somos el arte de seducción, de endulzar, de tener hambre. Todos esos adjetivos que nos califican son lo que conforma la anatomía del emprendedor, el ADN emprendedor, me iría hasta allá, ¿cierto? Lo que hace que esos cromosomas se junten y generen como lo que necesitamos, como lo que se forma. Lo que yo quería terminar con lo último que estaba diciendo era que la oportunidad más interesante de todo docente que me escucha o de todo empresario es celebrar las pequeñas victorias. ¿Sí? Sí, por favor. Celebra las pequeñas victorias, el trabajo hecho en clase, el trabajo hecho en el laboratorio, el trabajo hecho con tu organización, el trabajo con tus estudiantes. Todo hay que mencionarlo, hay que reconocerlo. ¿Sí? Eso hace parte de que lo que vamos a hacer aquí, hombre, estamos reconociendo a Andrés, a Juan Carlos, a Marcela, a todos los que están en el chat, ¿sí? Lo reconocemos, le damos las gracias. Esos son pequeñas victorias y esas pequeñas victorias suman una gran victoria. Eso es lo que hay que proponer siempre con el estudiante. Toda esa seducción hace parte de esas victorias que hay que tener en cuenta. Sí. Me gustaría mencionar, Jaime, con tu permiso, en la foto que estamos viendo, corresponden la mayoría al encuentro del 7º workshop de la Red Emprendesur que se realizó en Medellín en la primera semana de octubre de 2013. En algunas de estas fotografías aparece una querida colega colombiana, Diana Yalet Londoño, Enrique Topolaski de Uruguay, Pablo Cela de Argentina, actualmente presidente de la Asociación de Incubadoras, Parques y Polos Tecnológicos de la República Argentina. Allí está justamente Pablo. Pablo Miosi de la cátedra, aquí está Pablo Miosi de la cátedra Innova y Emprende de la Universidad FASTA de Mar del Plata, y por supuesto un queridísimo amigo, Mauro Higuita, vicerrector de la Corporación Universitaria Remington. Actualmente también aquí está Enrique Topolaski con Diana. Dice Julián de Medellín, es valioso ser consciente que nos tenemos que equivocar. Cuando la mente está en problema, busca muchas soluciones, empieza a pensar más claro y es cuando se empieza a deslumbrar el éxito. Sí, Julián. Correcto. Muy buena. Como lo dice Andrés, las grandes pequeñas victorias, cuando lo levantamos de cada caída, expresa Julián, cada vez son más fuertes, ¿no?
También el emprendimiento con pasión involucra quedarnos hasta altas horas de la noche aprendiendo y trabajando. Sí, sí, largas noches, pocas o ninguna vacaciones, pero termina siendo un gran placer, ¿verdad? Es un gran placer. El por qué es lo fundamental. Si sabes el por qué, va a aparecer el cómo y va a aparecer todos los demás, lo que llaman los americanos los W question. ¿Sí? Las preguntas se van a hacer resueltas porque sabes dónde estás. ¿Sí? Sea que tengas que trabajar y todo, pero es indudable. Yo quisiera, para cerrar este círculo, primero agradecerte a ti, Mario, que eres un maestrazo. Maestrazo. Bueno, si 125 kilos, 64 años y empeorando, y 1,85 m, que no cabo en 16:9 de una pantalla, eso es grandioso, sí, te acepto el piropo, gracias. No, maestrazo, gracias por la invitación y darles gracias a todos los estudiantes empresarios. Bendiciones. Gracias por la oportunidad de que nos permiten a nosotros los docentes, y esto lo hablo en todos los docentes, por tocar la vida y por ser útiles. Eso es lo más importante. Dejemos nuestra huella con un sentido amable y servicio. Y termino con esta frase que mi padre decía, quien no vive para servir, no sirve para vivir. Señores, a servir. Pregunta Juan Carlos Crespo Gómez: ¿qué es un laboratorio de creatividad y puede tener vida? Correcto. Juan, y a todos los que nos escuchan y nos ven, un laboratorio, como tú sabes, es un sitio de experimentación, ¿sí? Es un sitio para hacer pruebas, para intentar. Ahora, en un acuerdo, y hay una tendencia que me gustaría que averiguaran, se llama Living Labs, que son laboratorios vivientes, son la oportunidad que nos dan en un espacio fuera del aula de clase para otorgarle roles a los estudiantes. En un ejemplo, nosotros en la universidad entregamos la gerencia a clase a los estudiantes. Ellos se encargan de gerenciar la clase, y era que gracias a esa responsabilidad generamos un gobierno de los muchachos para los muchachos. O sea, ellos asumen un rol de dirección y a cada uno de los estudiantes se le da el rol de la empresa: comunicaciones, talento humano, mercadeo, ventas, innovación, gestión tecnológica, desarrollo de proyectos, proyección de clientes, desarrollo de clientes. El otro está trabajando en proveedores. Cada uno en la clase, ahí le estamos diciendo, vea, con las responsabilidades que hay, usted tiene que ser lo suficientemente creativo para desarrollar las actividades de empresa dentro del aula de clase. Y estamos generando laboratorios vivos que están funcionando. Entonces eso es la alternativa. Eso es lo que yo te puedo contestar desde mi experiencia, para que tú puedas, si eres docente, Juan, o todos los que nos están escuchando, puedan tener herramientas para poder empoderar a los estudiantes de estas nuevas estrategias. Juan Carlos Crespo te responde que gracias. Ahora en España todavía estamos aprendiendo cómo aprender. Juan Carlos, con todo respeto, yo soy inmigrante argentino, resido en España, en una localidad muy cercana a Sevilla. No lo tome a mal la audiencia, creo que algunas de las personas que están conectadas me conocen de hace varios años. Hace varias décadas que trabajo en los temas que tienen que ver con la formación de emprendedores, particularmente en el ambiente de las universidades en Iberoamérica. He tenido el honor de ser invitado también por algunas universidades y algunos programas en España.
Y en este momento, una de las preguntas que le hacía a Jaime y que voy a repetir a otros especialistas es la perspectiva del estado del arte del desarrollo emprendedor en Iberoamérica. No me refiero solamente a Latinoamérica ni tampoco a España. Coincido en algunas apreciaciones por parte de Jaime, en algunas no. Daré mi opinión después, no corresponde enteramente. Pero yo encuentro, y lo he percibido claramente en este encuentro relativamente reciente que organizó la Corporación Remington en Medellín, en este orden: Colombia, Brasil y Chile son los países donde mejor se está desarrollando la intervención de las universidades públicas y privadas en el desarrollo emprendedor en la educación superior. Pero, Juan Carlos, mírame a los ojos, a este ojo, a este no, porque este ve mal. Mírame a este ojo, Juan Carlos. Cuando en España se habla sobre formación de emprendedores, el resto del mundo se calla y escucha. En España se pusieron las semillas en la década de 1900, principios de 1990, de lo que se propagó muy rápidamente por Latinoamérica e incluso dentro de España, que eran los programas de desarrollo emprendedor con la idiosincrasia latina. Hasta esos años lo que se hacía era refritar programas que venían enlatados de las grandes y prestigiosas, merecidamente prestigiosas, universidades anglosajonas. La que pegó la primera vuelta del chip de cómo podíamos adaptar el conocimiento de las teorías de entrepreneurship al desarrollo del emprendizaje en Iberoamérica fue particularmente en España. Esto es un tema que parecería ser un poco distinto, novedoso, sigue llamándonos la atención, pero nadie va a un congreso ni se organizan jornadas sobre el uso de la cuchara. Es uno de los utensilios culturales mucho más importante que la computadora, que Dios me perdone por lo que estoy diciendo. Pero sin embargo la cuchara ya está tan incorporada que no se organizan congresos ni jornadas sobre el uso de la cuchara. Algún día se dejará de producir vídeos para YouTube sobre cómo estimular el comportamiento emprendedor en las universidades, porque será un hábito habitual, un hábito cultural como el de la cuchara. Eso es tan natural. Amigos, gracias por todas vuestras participaciones. Mario Alejandro Llerena te envía felicitaciones. Julián expresa: cuando el mundo se habla de crisis, el emprendedor habla de oportunidades por montones. Es verdad. Bueno, y coincido con Mario Alejandro Llerena, ha sido una excelente experiencia. Te agradezco mucho, Jaime. Será hasta siempre, y déjame que nos despidamos con la música de tu país y con esta imagen, tuya y tu clase. Un abrazo. Gracias por todo, querido amigo. Hasta siempre. Dios te bendiga.